Para mí es como re intenso esto que está pasando. Les tengo que decir que hace años atrás claramente esto no pasaba y es muy, muy copado. Casi que, como siempre digo, y siempre que estoy dentro de este tipo de situaciones, me emociono, sin duda, como activista, como profesional. Y lo que quiero hacer ahora me es complicado sin mis memes, sin todo eso de atrás que siempre pongo, ¿no? Dentro de una charla. Pero bueno, voy a tratar de no aburrirles y que se active un poco la cosa. Y también voy a conservar un poco un espacio final para dudas y preguntas, para que aprovechemos sin el cosito del coso de IG y que me lo pregunten. Igualmente estoy acá para que me pregunten lo que quieran, ¿no? Y como siempre, antes de arrancar cualquier cosa que hablo, siempre declaro. Declarame todo laca. Sí, hay que declarar. Siempre que se ponen adelante de cualquier, o siempre que tengan adelante cualquier profesional o cualquier persona o lo que sea, siempre es interesante que declare desde qué lugar está hablando esa persona. Y siempre menciono que el lugar fundamental en el cual yo estoy hablando es gracias a mis privilegios. Soy una privilegiada en muchos aspectos. Tengo privilegio hoy en día, particularmente de clase. Tengo privilegio de piel. Tengo privilegio de todo, sí, de especie, claramente. Tengo muchos privilegios y gracias a eso también tengo la responsabilidad para actuar, sin duda. Eso me otorga un poquito más de responsabilidad para actuar. Otra de las cosas que siempre me gusta declarar a la hora de poder hablar acerca de esto que vamos a hablar, que ni siquiera saben porque claramente no se los introduje, pero es de nutrición y zarazas y otras cositas, es la perspectiva. Mi perspectiva es científica, es decir que me baso en lo estadísticamente significativo para elaborar recomendaciones y con ello también dar, ¿por qué no?, recomendaciones oficiales desde un aspecto individual. No estoy en otro tipo de perspectivas, ¿sí? Me baso en lo que la evidencia actual me comunica, así yo me agarro de eso y me sirvo de eso para poder comunicarlo. Otra de las cosas que siempre me gusta declarar y que lo hago en cualquier ámbito, pase lo que pase, esté donde esté, y me hago cargo por eso, por supuesto, es que soy activista por los derechos de los animales. Sí, no solamente por los animales, sino por toda aquella causa que me parezca injusta. Entonces, claramente, si acá a lo mejor no hay veganos y vegetarianos, claramente lo que voy a decir tiene ese peso y esa impronta, porque a mí me interesa profundamente que la gente deje de financiar explotación animal. Entonces voy a hacer todo lo posible y necesario para que eso suceda. Por ende, claramente pueden no creerme, sin duda. Y como muy nutriloca y nutri y psicosocial, me gusta enmarcar también, para ver dónde estamos. No sé si les pasa, creo que acá tengo un colega que, bueno, el lunes vamos a estar, ¿qué pasa? El chico todo. El lunes vamos a estar acá con Hernán haciendo un cursito, pero no sé si les pasa, pero vemos con respecto a la ciencia de la nutrición, siempre digo que hay una baldosa y abajo de 45.500 nutricionistas. Es cierto, ¿no? Hay mucha sobredata. Y uno no sabe a quién seguir, no sabe qué leer, no sabe, y se pierde con esa información. Y de hecho, no sé qué pasa, pero cada vez hay más información, pero la verdad es que también hay cada vez más enfermedades crónicas no transmisibles, mientras la mitad del mundo se muere por lo que come, la otra mitad del mundo se muere por lo que no come o a lo que no accede. Y eso nos da un montón de pautas, nos da un montón de cosas, digamos, nos dice un montón, obviamente desde el marco de lo colectivo. Claramente uno lo piensa y dice, che, pero le pasa a la persona aborigen que está en el medio de la jungla, qué sé yo, no me pasa a mí. Loco, te pasa a vos también. Ese es el tema, tenemos que empezar a entender de que lo que nos pasa a todos. Obviamente que me dice, porque si no yo puedo estar hablando de 45.000 años. Otra de las cosas con respecto al comer, ¿no? Ya metiéndonos un poquito en el comer, esto de marcando un poco este proceso y como siempre menciono, ¿no? El acto de comer como una postura política, pero el acto de comer entendido como una complejidad. Y cuando digo complejidad, es una complejidad compleja, intensa y difícil de desencillar. ¿Por qué digo esto? Somos los que comemos, eso lo habrán escuchado, ¿no? Decimos siempre, somos los que comemos. No, pero yo soy Rocío, no, vos sos lo que comes. O sea, todos somos los que comemos. El nutricionista tiene el impronta y por lo general lo decimos constantemente, somos los que comemos. Sí, es cierto, estamos constituidos todos en lo que es, obviamente, hidratos de carbono, proteínas y lípidos, macronutrientes, micronutrientes. Necesitamos por ahora comer para
sobrevivir. Necesitamos de esos nutrientes para poder sobrevivir. Pero no solamente somos lo que comemos desde ese lugar, porque ojalá fuese tan fácil. De hecho, la ciencia de la nutrición, perdón los nutricionistas, es la parte más fácil. Hidrato de carbono, proteína, lípido, calcular, fórmula, cuánto comer, qué gramos, calorías. Fácil. El tema es todo lo que pasa socio-histórico-temporal con eso. Somos lo que nos enseñaron a comer también. Somos una historia, tenemos una historia, una trayectoria del comer. Tenemos un proceso sociocultural, temporoespacial, político, económico, que nos ha enseñado a profundizar individual y colectivamente lo que es el comer. Por eso es tan difícil hablar de la comida y de la impronta, y no solamente es nutrición. Somos también... Y acá hay un par de médicos y no me importa. Somos lo que el modelo médico hegemónico nos enseña también que comer. O sea, uno va con toda su, ¿no? Sabiendo que hay una simetría en ese vínculo, se sienta en el consultorio de ese médico, el médico, y nos dice, el médico nutricionista puede ser también, y dice, tenés que comer tal cosa, y uno acata. Y sale y come tal cosa. ¿Sí? Es lo que se legitima. Obviamente eso es de lo individual, pero por supuesto que hay un determinado sistema institucional que forma, ¿sí?, a determinados profesionales de la salud para que recomienden determinadas cosas. ¿Vamos bien? ¿Sí? Tengo muchos pacientes acá. Los que gritan así es porque son muy fan y son, ¡ay, Nutriloca! Sos mi Nutri. Después, contextualizando aún más lo que es lo social, siempre menciono de que, no sé si les pasa, les debe pasar quizás, y esto lo escucho muchísimo y me lo preguntan a cada rato, ¿esto es bueno o esto es malo? Siempre juicio de valor, ¿no? ¿Esto me da cáncer o esto no? ¿Esto me mata o esto me permite vivir 120 años? ¿No? Siempre focalizando sesgadamente, polarizando la alimentación sin entender esto tan complejo de lo cual estoy tratando de transmitirles desde que arranqué. La complejidad del evento alimentario y la salud, cómo se encuentra multideterminada y multidimensionada por un montón de factores, no solamente la parte alimentaria. Eso conduce también a que, está como loco ya, esto conduce también que empezamos a descontextualizar y empezamos a creer en magia. Entonces de repente... Y pongo casi siempre el mismo ejemplo de las vallas de goji del Congo belga. Nos compramos estas vallas de goji y decimos, esto me va a permitir vivir 100 años. Y no contextualizamos. Después como todo el día panchito vegano y boludeces y pelotudeces, como siempre digo. Pero voy a comprar las vallas. No hace falta hacer careta para tener una buena. No hace falta caretearla. De hecho, como todo consumo es político, estás comprando algo re lejos que atraviesa un montón de aduana, un montón de transporte, estás haciendo uso político de un montón de recursos que tenemos todo bastante cerca, ¿no? Quizás podemos consumir un poco más local, podemos entender un poco y aproximarnos a lo que es la soberanía alimentaria. Y, metiéndonos más en lo que es las definiciones, lo que no se nombra, ¿qué pasa? No existe, muy bien, tenemos que empezar a nombrar, ¿sí? A describir, a conceptualizar, a poner arriba de la mesa aquello que incomoda, ¿o no? Yo que un par de veces digo todes en un contexto académico, es como, ¿qué dijo esta hippie de mierda? Casi tercer título universitario, y lo digo. ¿Por qué? Incomodate. ¿Es lo mismo que me pasa a Nutriloca? Sí. No me hace falta tener un nombre súper acá. No me hace falta que entras a mi consultorio y tener todos los 45.500, porque es verdad, certificados que tengo para sentirme segura y para que vos te sientas segura de confiar en mí. Empezá a desconstruirte, loco, porque por ahí no va. Y con respecto a la conceptualización, deben conocer, por supuesto, las diferencias, imagino, ¿no? Ya anoche me imagino que estuvieron leyendo y estudiando esto. Deben conocer, con una birra en la mano, por supuesto. Deben conocer, porque hay que contextualizar todo, ¿no? La conceptualización. Vegetarianismo, veganismo, plant-based, carnismo, especismo, antropocentrismo. ¿Lo saben? Nombren, conceptualicen y con eso, y gracias a eso, podemos hacer un montón de otras cosas y podemos seguir avanzando en el debate. Claramente, cuando hablamos de vegetarianismo, es un concepto bastante viejo que acuña únicamente la parte alimentaria.
cuando hablamos de veganismo, incluye un poquito más. Obviamente que lo estoy haciendo súper amplio, ¿no? Pero incluye un poquito más. Y hace un tiempo, y si han visto quizás algunos de los posteos que he hecho, la palabra veganismo es como, uno lo menciona, no sé si les pasa. Uno menciona en cualquier lugar palabra veganismo, primero que no se entiende. Ah, sos el que no comes. Listo, es como se cierra ahí. Ah, sos loquito que le tiraste la piedra, sos el que te colgás. No se entiende. Cuando uno nombra un movimiento de por sí antiespecista, empieza a hablar de otra cosa. Cuando uno habla de un sistema de creencias, como es el carnismo, empieza a introducir otros conceptos, que no solamente son conceptos traídos de los pelos, sino que son conceptos elaborados, obviamente formados, teorizados, con gente que estudia el tema. Y nos tenemos que servir un poco de eso. Y tenemos que empezar a darle un marco más de fundamentos a lo que es la palabra veganismo en sí, porque está cayendo un poco. Lo digo a lo mejor porque hace 10 años que transito el activismo vegano-vegetariano, hace muchos más años que soy vegana-vegetariana, pero me parece que a lo largo del tiempo está bastante desgastado ese. Entonces me parece súper interesante poder introducir estos conceptos. ¿Qué es el especismo? La discriminación entre especies, la discriminación arbitraria. ¿El mundo cómo es? ¿Es especista? Sí, entre otras cosas, ¿no? Entre todos los privilegios que yo dije al principio, todo eso, todo. Bastante especista, por no decir importantemente especista. ¿Y qué es el carnismo? Es un sistema de creencias que avala todo eso. Se necesita muchísima energía, por decirlo de una manera muy linda. Se necesita muchísimo dinero, muchísimos negociados, muchísimo trasfondo, muchísimas cosas turbias para poder sostener, y turbias se lo digo con conocimiento de causa, porque no saben todo lo que hay ahí detrás. Y se me pone la piel de frutilla cada vez que lo digo. Se necesita mucho de eso, sí, ojo con el lenguaje especista, entre paréntesis. Se necesita mucha energía para poder conservar el status quo, para poder conservar el sistema de creencias, para poder decir, esto está bien naturalizado. Y ahí empiezan las Ns. ¿Conocen las Ns que nos define el carnismo? Consumir animales o perpetuar el especismo del carnismo es natural. El que dice natural, la próxima vez se va acá. ¿Qué es natural? ¿Qué es natural? Definime natural, por favor. Cuando me dicen, no, pero Carmen, la carne es natural, pero bueno, sacate ese celular y ponete un taparrabo y andate a la mierda. O sea, ¿qué natural? ¿Es natural? ¿Es necesario? ¿Sabemos que es necesario o no? ¿Es necesario consumir animales? Al día de hoy ya sabemos que no, que no es necesario. ¿Es necesario para quién? Sería la pregunta siguiente, ¿no? ¡Esa! Sí. Es necesario para quienes dominan el mundo, ¿no? Para el sistema opresor que tenemos, por supuesto. Para que siga girando cierta rueda económica, ¿sí? que siga articulándose a través de esta opresión y esta desigualdad. Ya sabemos que no es necesario, ahora lo vamos a hablar un poquitito y se van a sacar quizás algunas dudas. ¿Otra N cuál es? Entonces, natural, es necesario, ¿qué más? Es normal. ¿Qué es normal? Otra vez vuelvo al mismo. Es normal. ¿Normal a qué se refiere cuando hablamos de normal? A lo normativo, ¿no? A la norma. O sea, a lo que está dentro, articulando y tratando de conservar un determinado formato sociopolítico, temporal y todo lo que veníamos hablando, por supuesto. Por supuesto que es normativo. De hecho, cuando te salís de esas reglas, ¿cómo sos? Un loquito, anormal. Por eso... Y hay acá otro paréntesis más, Nutriloca viene a reivindicar la locura un poco, ¿no? Es como, ¿qué? ¿No? Y otra N más que la introduce Alessandra Navarro, que es una grosa, es nacional. Y hago así porque carne, mientras más R es más pene, es como directamente, ¿no? Es más pito. O sea, carne, ¿sí? Es nacional, es de nosotros, es como, wow, todo, ¿no? Que nos envolvemos gracias a eso, que la gente viene a Argentina a comer carne, ¿sí? A comer animales, y somos nos identificamos con eso. Ay, vos debés comer unos asados, sí, a vos te voy a comer. Bien, ¿y por qué? ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Ustedes saben por qué hacen todo esto? Bueno, si no saben, pregúntenselo. Es súper importante que sepan el por qué. El por qué conduce, el objetivo, planifica, da esperanzas. El por qué es súper importante. El por qué, el para qué. Si no es como, nada, bueno, vamos todo para allá.
pará, loco, media pila, o sea, concentrate un poco en los objetivos, ¿no?, que estás teniendo con tu vida. Pero más allá de eso, el porqué, las razones que nos movilizan a generar todo esto son varias. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál sería una de las razones? ¿Por qué están acá? ¿Nadie va a responder? Jódeme. ¿Por qué están acá? Por elección, por supuesto. Pero el principal movimiento que nos, quizás, lo dijimos en principio, ¿no?, activar por los derechos de los animales, por supuesto. Los derechos de los demás animales, los derechos de las personas, de las personas, me salió. Lo estuvimos debatiendo ya con mi abogada que viaje siempre conmigo. La tipa es tan dura que viaja siempre con su abogada. Y obviamente por los animales. ¿Por qué más? ¿Por qué tratamos o intentamos disminuir la explotación animal? ¿Por qué intentamos no participar de ese sistema? ¿Por qué decimos que el veganismo es la puerta de entrada a empezar a cuestionar todos los privilegios que tenemos, a empezar a cuestionar un poquito más allá de nuestro propio plato? ¿Por qué decimos eso? ¿Y para qué? ¿No? Bueno, si no lo saben, es interesante que se lo empiecen a replantear y a profundizar al respecto. Me parece muy, muy interesante. Y obviamente que hay un montón de razones, obviamente por los animales, por el medio ambiente, por nosotros mismos, por nuestra salud. Si hacemos súper bien las cosas, que quizás... ahora lo vamos a hablar un poco. Si hacemos muy bien las cosas, por supuesto que podemos no necesitar productos de origen animal, no necesitan animales para poder sobrevivir. Y ¿a ustedes les parece? No tenemos una estadística bien certera de cuántos veganos vegetarianos somos en el mundo, somos un montón. Yo tengo algunos datos que he sacado y recopilado, pero por supuesto que en otros lugares tenemos más del 10, 12, 15% de veganos vegetarianos, a lo mejor censados, que en realidad no se censa como veganos vegetarianos, sino personas que no consumen carne o animales. Entonces no sabemos realmente no tenemos evidencia concreta y específica, ni siquiera en la Argentina, por más que haya salido un censo bastante escueto. Pero si a ustedes les parece que si tanta gente estuviese haciendo tan mal las cosas, tan mal, ¿no?, como pinta, tan mal las cosas, estuviesen no desarrollándose, no viviendo, no sé, o desencadenando una crisis epidemiológica por ser vegano vegetariano, no sé, la FDA, la OMS, qué sé yo, acá la Secretaría de la Nación, ¿no hubiesen salido a emitir algún contenido contundente para decir, no se puede ser vegano vegetariano, ¿no? ¿Una alerta sanitario mundial? No. ¿Salió eso? Jamás. Clarín, Infobae a veces, algún médico o nutricionista del mal que salen a hablar al pedo y no vieron un vegano ni un vegetariano ni en foto, y si lo ven dicen no estás muerto. O sea que directamente le dicen no, pero vos no estás vivo, estás muerto. Pero yo estoy viva, no, pero estás muerto, boludo, sos vegano. No salen, ¿sí? No hay porque no existe. Pero ¿qué pasa? Nuevamente vuelvo a decir lo mismo, se necesita mucha energía, y vuelvo a decir que es lindo decirlo de esta manera, pero bueno, no es tan así, para poder hacer que todo esto no funcione. Por ende, de ustedes y de nosotros, que somos los profesionales quizás de la salud y también obviamente quienes activamos al respecto, necesitamos tener mucha energía para poder combatir eso. ¿Quiénes son los personajes más importantes que avalan una nutrición, ¿no? Ya vamos para el lado de la nutrición vegana, vegetariana. ¿Quiénes son? Ya saben, la Academia de Nutrición y Dietética. Hay mucha evidencia, mucha contundencia de que es posible llevar una alimentación vegana vegetariana a lo largo de todo el ciclo vital. Hace un poquito atrás, en una de las charlas, porque siempre criticando, nunca incriticando, también cuestioné un poquito a la Academia de Nutrición y Dietética. Perdón, la Academia, yo la amo. Amamos a la Academia, porque obviamente que emite contundencia y unos papers muy interesantes a la hora de analizar, ¿no?, lo que es el veganismo y el vegetarianismo, pero quizás yo no acuerdo tanto en lo que es adecuadamente planificadas. ¿Alguien sabe? ¿Alguien planifica su alimentación? Ustedes no, porque ustedes imagino que van todos planificados. ¿Alguien planifica su alimentación? Desde el carnismo, del especismo, ¿alguien planifica su alimentación? Nadie. ¿Por qué? Porque les da seguridad, porque está formado de esa manera, estratégicamente, comerse un bife con puré o un bife con ensalada. Un bife, ¿no? Ahí hay un referente ausente. Un carne animal con algo al lado, te da seguridad. ¿O no? ¿A ustedes no les pasó esto que quizás cuando vieron la transición morís al día de mañana? O
sea, yo, personas que recibo, me dice hace 3 días vegano, vegetariano, y ya siento que me siento débil. Pará. No, es tan así, tan inmediato. Venías comiendo como el orto de antes, no de ahora esto. Entonces, da seguridad, ¿sí? Y da seguridad, y la seguridad permite ser bastante permeable a estar alienado. La seguridad permite ser bastante permeable a estar alienado. La alienación es necesaria, muy necesaria, para que todo esto siga perpetuándose en el status quo. Sí, soy nutricionista, así que voy a empezar a hablar de nutrientes. Habla de nutrientes, claro. Habla de proteínas. No quiero hablar de proteínas. Ya me cansé de la proteína. Es como constantemente hablando de nutrientes, y siento profundamente, y vuelvo a hablar, por supuesto, pero siento profundamente, y esto creo que es un debate interesante a abordar y a dar, que ya tenemos que seguir avanzando en la discusión. De hecho, cuando me estoy con profesionales de la salud, que obviamente a lo mejor no comprenden o que no están dentro de esto, ¿no? Y por supuesto que tienen mucho miedo y temor, ese temor, ¿no? Como un mecanismo de control social, por supuesto, no necesitamos estar atemorizados. Dice, pero las proteínas, pero por favor, ¿dónde las sacás, Rocío, las proteínas? ¿Cómo haces para tener proteínas? Y digo, ¿de verdad? Dale, amiga, ¿de verdad las proteínas? Sí, andate a estudiar el dogma de la biología molecular y ya sabemos cómo construir, o sea, ya el ADN de las proteínas es un tomo muy lindo, un capítulo muy lindo a estudiar, y por supuesto que si no constantemente lo que tenemos que hacer es decir que seguimos vivos. Primero, somos empiria andando. Vamos a empezar por ahí. Somos empiria andando, ¿sí? Estamos vivos, estamos acá. Segundo, hay que hacer muy mal las cosas, de verdad. Se tienen que proponer. O sea, quiero tener un déficit proteico. Lechuga, tomate, hasta diciembre del año próximo. Claro, y ahí sí, bueno, loco, me voy a proponerte un déficit proteico, lo voy a lograr. No hay déficit proteico, no lleva la guardia médica de ningún lugar en el fucking mundo de un desnutrido proteico. Y en el caso, vegano vegetariano, ¿no? Y en el caso de que suceda, por supuesto que suceden, pero generalmente están asociadas a otro tipo de cosas, a otro tipo de formato, que puede haber un trastorno de la conducta alimentaria, puede haber un trastorno de mala absorción, una celiaquía, puede haber un síndrome intestino irritable, qué sé yo, puede haber un montón de cosas que no permita que esa persona se esté alimentando coherentemente o eficientemente y absorbiendo una buena calidad de nutrientes. Pero la realidad es que por el solo hecho de tomar la decisión de no consumir animales, no va a pasar nada. ¿Qué pasa con esa planificación? Y vuelvo con el tema de la planificación. La planificación no es que tenés que calcular todo perfecto, divino, y si no, no podés ser vegano o vegetariano. La planificación tiene que ver con el conocimiento. ¿Argentina qué produce? ¿Qué explote qué produce? Animales, leche, papa, tomate, lechuga. Esa es la dieta argentina, ¿no? Fideos, queso de mala calidad, un par de yogurcitos que no son yogur, de mala calidad. Y para de contar, claro, uno saca esos alimentos dentro del propio formato y paradigma estructural de lo que es la alimentación tradicional, lo sacas y ¿con qué te quedas? Con lechuga y tomate. Y la milanesa de soja de mierda con la que la arrancan la mayoría a consumir, vegano, vegetariano. Bueno, obviamente, ¿no? La planificación no tiene que ver con el conteo específico que en ciertas personas, por supuesto que se hace en general, pero en determinadas, entre niños quizás, o en embarazo, en lactancia, o en un atleta, a lo mejor nos conviene, nos favorece poder calcular un poco mejor las cosas en nutrientes. Pero la realidad es que siempre que construimos un buen ingreso calórico de adecuada variedad, que ahora vamos a ver un poco de eso, es raro que se tenga un déficit proteico. ¿Y dónde están las proteínas? ¿Dónde están las proteínas? En todo, en las plantas, por supuesto. ¿Y cuál es el que más concentra? ¿Qué es lo que más tenemos que consumir? Legumbres. ¿Argentina promueve el consumo de legumbres? No, jaque mate, no promueve. ¿Por qué no promueve el consumo de legumbres? La respuesta les sorprenderá. No conviene, es una bomba barata, económica, de fitonutrientes, flavonoides, proteínas, vitaminas, minerales. Se acaba el negocio, básicamente. No hay nada más contrasistémico que comer legumbres. Así que consuman legumbres, súper importante que tengan en su alimentación legumbres. Obviamente que después tenemos
otro tipo, hay cereales, semillas, frutas, vegetales, tienen que estar, sin duda, pero el lugar donde más nos tenemos que ir ahí. Y vienen, ¿no? Esto, vuelvo al speech el profesional de la salud y dice, pero tenés que combinar arroz y lenteja. Ay, por favor, todavía seguimos diciendo eso. Salís de la facultad diciendo eso, ¿no? Como arroz, lenteja, y te morís comiendo arroz y lenteja. No hace falta combinar en el mismo plato, ya sabemos que no es así. Hay un pool dando vueltas por ahí que se encarga de completar esto que también está formado desde un paradigma completo e incompleto, ¿no? Ustedes están todos incompletos. En todo sentido, ¿no? Buscan a su media naranja porque están incompletos. No es así, ya sabemos que no es así. Y con las proteínas pasa lo mismo. No tenemos que hablar de completo. Obviamente que podemos hablar de puntaje si quieren, de cuánto puntaje tiene a nivel estructural esa proteína o esos aminoácidos. Y para que sepan, por ejemplo, a lo mejor un garbanzo tiene un puntaje de 80, se lo redondeo, y un pedazo de animal tiene un 90. ¿Es despreciable un 80? Que yo sepa, con un 8 aprobás re bien. O sea, no es despreciable, para nada que es despreciable. Hay otros formatos también a la hora de contabilizar. Pero lo interesante es que se puede y lo pueden empezar a incluir. ¿Consumen legumbres? Sí. ¡Qué emoción! Me encanta que sean tan emocionados con la legumbre. Obviamente, ya sabrán que también es interesante consumir legumbres de diferentes maneras. Yo a veces veo el poroto, hace 20 años que consumo legumbres, claramente. Me alimenté de legumbres toda mi vida. Y lo veo y digo, uy, loco, voy a hacer algo con esto. Y ahí nace el brownie de porotos, el pan de lenteja. Todo eso nace porque la verdad es que te hincha las pelotas. Llega un momento de decir, ay, no quiero la legumbre esta meterla en algún lado, procesala, hacela algo, porque ya no querés masticar más legumbres. En parte, capaz que a lo que recién arrancan no sucede, pero no son alimentos muy estimulantes, es la realidad. Yo no soy nutricionista, pero no soy tonta. Yo sé que, a ver, un lomito de seitán, con todo eso que está por ahí atrás, con pan blanco, está allá arriba en estímulo y en sabor. Me destapa la cabeza de sabor, me da estrellitas de colores, me hace feliz. Pero, y una legumbre, un poroto recién hervido, está acá abajo, entendemos eso, ¿no? Bueno, tenemos que saber también que eso está allá arriba, que puedo tocar y volver, pero vuelvan. Se quedan ahí arriba merqueándose con comida. Perdón, ¿no? Che, esto se filma, ¿vos podés creer? ¿Qué? Está todo bien, papi, mami. Colegio de nutricionistas. Bueno. Ay, chicos, ya está, ya terminé. No. Bueno, ¿tenemos más anemia que la población argentina? ¿Hay más anemia? ¿Anemia ferropénica? ¿Qué pasa con la anemia ferropénica? ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto de que, bueno, dejaste de consumir animales y estás anémico o anémica, ¿no? No hay más. De hecho, y eso es uno de los posteos que subí hace un ratito, en realidad tenemos más del 30% de la población argentina que tiene riesgo de padecer, está en riesgo de padecer anemia ferropénica. Por algo, la harina de trigo, que la tenemos hasta por el orto, así nomás se los digo, tenemos harina, pero ¿por qué? ¿Qué se produce en Argentina también? Trigo a 2 manos. ¿Por qué? No sé, no importa eso. Es una política muy interesante que ya en algún momento los voy a mencionar. Pero entonces se la enriqueció por ley, en el 2002, se enriqueció eso con, por ejemplo, también tenemos a la sal iodada, que en 1967 se enriqueció también la sal, ¿no? Muy interesante, es una medida de política de salud, porque se reconoce que hay algo que pasa poblacionalmente hablando, entonces se hace algo al respecto desde la salud pública. Interesantísimo, ¿no? No tenemos más anemia que la población en general. De hecho, muchas veces hasta, al menos esto no lo puedo trasladar a poblacional porque es empiria de consultorio, muchas veces se revierte. ¿Por qué? Porque se aprende. A mí me pasó, allá dicen, sí, porque se aprende, porque empezás a combinar mejor, porque empezás a ver que hay facilitadores, que hay inhibidores, empezás a laburar mejor en concreto cómo son esas combinaciones que nadie nos ha enseñado. ¿A ustedes le han enseñado eso? No, a ustedes no se enseña. No, es conocimiento que empodera tanto que desde mi punto de vista no se enseña porque empodera demasiado. Porque vos lo que estás haciendo es un par de boludeces, manejos estratégicos, funcionales, para absorber perfectamente lo que estás consumiendo. Bien.
Con respecto... ¿También? ¿Cómo voy con el tiempo? ¿Eh? Hacé lo que quieras, me dicen acá. Che, ¿están todos bien, de verdad? Anemia crónica. Médicos genética. Bueno, después si querés hacemos una ronda de preguntas al final. Pero bueno, igual hay distintos tipos de anemia. Hay que ver qué tipo de anemia es también, ¿no? Viste, la cronicidad, más en una anemia, me parece bastante arriesgado hacer ese... En realidad todos los diagnósticos que son acabados me parece un poco arriesgado. Pero bueno, después si querés lo haremos al final. Bueno, proteínas. Hablamos un poquito ahí de proteínas. Hablamos un poquito de hierro. Hablamos un poquito de qué más ahora. ¿Qué onda los huesos? Ahí está, dije huesos, dijeron calcio. Si yo digo huesos, calcio, ¿qué falta? ¿Qué se me viene a la cabeza? ¡Leche! Se me viene leche a la cabeza, casi Uy, qué mal que sonó eso. Es romántico, ¿o no? Es como blanco. Lo blanco no puede ser malo. Es como blanco, es como esa bebida que no importa que sea de otra especie, pero es rica igual. Está metida en todos lados. También hay que empezar a ver por qué. Tenemos leche en polvo metido en todos lados, en casi todos los productos. Tenemos alta incidencia también, una tasa altísima de incidencia de intolerancia. También algo nos está diciendo poblacionalmente hablando. Bueno, hay una estructura zarpada. A mí el calcio es uno de los minerales que más me atraen a la hora de estudiar, porque cumple muchísimas funciones, muchísimas. Si bien lo asociamos únicamente a los huesos y a los dientes y qué sé yo, cumple muchísimas funciones. Es muy interesante saber de calcio, muy interesante. Es muy interesante también no solamente saber del mineral, sino de todo aquello que no nos cuentan. ¿Y qué es todo aquello que no nos cuenta a la hora de tener una buena salud ósea, entre otras cosas? ¿Qué es lo que no nos cuenta? ¿Qué necesitamos para que el hueso sea metabólicamente activo? ¿Qué necesitamos hacer? Movernos. Hay que hacer fuerza, hay que tironear. ¿Sí? Esa inserción tiene que ser tironeada, el músculo tiene que tironear, tiene que generar sobrecarga en ese hueso para que ese hueso sea metabólicamente activo, por supuesto, y se va generando de esa manera. Obviamente que los ingresos tienen mucho que ver. ¿Qué más hace falta? ¿Qué? Vitamina D, sol. Sí, necesitamos vitamina D, necesitamos que se hidroxile en nuestra piel, necesitamos que se active en nuestra piel, vitamina D, a través del sol. No es estar 8.500 horas así en el sol, ¿no? Acuérdense que más no es mejor, ¿sí? Pero necesitamos tener una exposición. Que hagamos todos, porque todos trabajamos más o menos de las 8 a las 18 horas, entonces poblacionalmente si medimos, claramente nos da un déficit interesante de vitamina D, que es una hormona, no es una vitamina, es una hormona particularmente que, bueno, hay que estudiarla también porque hay controversias al respecto, pero necesitamos el sol. ¿Qué más necesitamos para protegernos y para que el calcio se conserve en el lugar donde tiene que estar? Sí, el metabolismo fosfocálcico, muy bien. Necesitamos también magnesio, necesitamos potasio, necesitamos... ¿Y dónde está todo eso? En las frutas y en los vegetales. Necesitamos grandes volúmenes de frutas y vegetales en nuestra alimentación, por eso me imagino que hoy todo el mundo comió las facturas del domingo. Necesitamos sobredosis de eso para protegernos también. ¿Qué más necesitamos no incluir o bajar un poco su consumo? Proteínas, por supuesto, y si son de origen animal, claro. Necesitamos también, ¿qué más necesitamos? Bajar, ¿qué? La comida de mierda, ultraprocesados. ¿Sí? Necesitamos dejar de consumir un poco comida de mierda, básicamente, que son aquellos paquetes, mientras más paquetes abras, más te estás equivocando. Mucha sal, mucho azúcar, mucho de todo, muchos de esas cosas que tenés que googlearlas porque no sabes de qué se tratan. Eso tenemos que bajar un montón. También, viste, onda, un poquito de contrasistema con eso, ¿no? Ojo, yo estoy contenta de que haya productos veganos, ¿sí? Marketineros, en lo que es, en general, ¿no? En el súper. Me encanta que dentro de esa línea de producción al menos no utilicen animales. Pero ustedes se piensan que lo hacen por eso. Nada, lo hacen para venderle, chicas. Así que también, ¿no? Acuérdense que todo consumo es político. Bien, la tira ella. Yo la tiro. Agarrala, si querés. Si no, no importa. ¿Y a ustedes les parece también? Esto
No sé si saben, no sé si se acuerdan, hace un tiempito atrás salió... ¿La nombro? Salió... ¿Dónde está mi abogada? Qué tranquila, dice. Hace poquito se armó todo un quilombo bárbaro con el tema de el calcio, de la leche, de que hay que tomarla, de que no tomarla, y tenemos un grupo que te da leche hasta por el traste, otro que no. Es como un montón. Salimos a decir también de que, afloja un poco, o sea, está bien, hay determinadas situaciones vulnerables, tenemos que reconocer lo sociocultural, la accesibilidad y la disponibilidad que hay a nivel mundial, de lo que sea. Tenemos que estudiar un poco lo que es el veganismo y el vegetarianismo estructural, que si quieren después hablemos un poco más de eso, pero decir que es hiper necesario, que sin eso te vas a morir y no vas a tener el suficiente volumen de nutrición o de calcio o de lo que sea, es muy fuerte. Y encima, no solamente eso, sino acusar, ponerle, por decirlo de alguna manera, a que porque hace 10.000 años lo hacemos, es porque entonces lo tenemos que seguir haciendo. Ese comunicado fue emitido por una gran sociedad argentina que tenemos en la actualidad y que representa a muchos nutricionistas. Y eso es muy fuerte, ¿no? No lo dije, pero lo dije. Eso es muy fuerte porque es un comunicado que no apela a la evidencia, a la realidad. ¿Cómo me va a venir a decir que tengo que consumir leche porque siempre se consume leche? Decime otra cosa, ¿entendés? Recomendame desde otro lugar. Bueno, eso pasa muchísimo y nos vamos confundiendo. Por eso también enmarcado desde el principio. Hay mucha confusión al respecto. Por más que ustedes digan, no, pero, loco, ¿a quién se le ocurrió chupar la teta a la vaca? O sea, realmente, ¿a quién se le ocurrió? Bueno, pero hubo una necesidad particular, una historia particular, unos antepasados particulares, y somos históricos, lo tenemos que reconocer. Hoy, en la actualidad, con todos los privilegios que tenemos nosotros ahora acá, ¿sí? Sin conocer pero digo, ¿no? Si están acá y se encarparon, iba a decir. Sí, se escucha todo encima de lo que digo, ¿no? Sí, en general, obviamente, están comprando, bueno, nada, tienen un determinado privilegio, entonces tienen esa información y pueden elegir no consumirla. Menos mal que no leí lo que estaba acá, porque había puesto una cosa. Bueno, no. Léelo, dice. Bueno, chicos, bueno, entonces, ¿dónde está el calcio? Porque si no estamos hablando mucho del calcio, pero no sabemos. ¿Qué consumimos para tener calcio en nuestra alimentación? Todo es la misma cosa, plantas. Plantas, obviamente, ¿no? El calcio se encuentra en la corteza terrestre, sin duda. Entonces, todo lo que salga de ahí va a tener calcio y grandes volúmenes de calcio están concentrados en determinado grupo de alimentos. Claramente, podés chupar la teta a la vaca, así concreto, o podés comerte un container de almendras, pero si no haces todo lo que antes habíamos mencionado, que es el cuidado de todo lo que es la estructura ósea, metabólica que tenemos, no va a servir de mucho, es la realidad. Entonces, necesitamos cuidar el ingreso, pero también necesitamos todo lo demás. Pasa muy parecido con el hierro. Necesitamos cuidar el ingreso, pero también necesitamos cuidar los factores inhibidores y facilitadores para su absorción. Esto es un poco así. Está re bueno saber el ingreso, pero también está re bueno saber qué hacer con todo eso. Eso es muy empoderante. Eso es como, no le doy más trabajo al nutricionista, digo yo, porque es toda esa información para que la manejes y no necesitas más, nada. Porque lo vas haciendo, te vas teniendo un rol activo, coherente, para la transformación de tu propia salud. Bien. Cuando hablamos de omegas, yo muchas veces pasa en la consulta, que se sienten y dicen, ¿dónde saco los omegas? Para, tranquilízate. ¿Qué comiste ayer? Y no, anoche qué sé yo, salí, bueno, nada, papas fritas con cerveza, bueno, nada. A la tarde y galletitas con té. Ajá, cuéntame más. Al mediodía, fideos con milanesa de soja. Bueno, y a la mañana, tostada con mermelada pedorra. Bueno, pará, y nos ocupamos de los omega. Bancá que tenemos un viaje largo todavía. ¿Eh? Bueno, sí, es como dentro del orden de prioridades, si vayan haciendo en el marco de un proceso de adaptación progresiva de lo que es su alimentación, vayan evaluándolo, porque la realidad es que hay cosas que a lo mejor podemos corregir en la inmediatez. Y la inmediatez son las plantas.
la inmediatez, son las plantas. Y vuelvo a decir lo que había dicho antes, las plantas, el temita que tienen las plantas, es que no son estimulantes, no son merqueras. Si no nos la ponen, así como no te estimulan todo el paladar, hasta que te estimulan el paladar, hasta que uno descubre esa cosa tan rica que yo pienso en un durazno y se me hace agua a la boca, es la realidad, pero cuesta quizás en el marco de un proceso porque estamos ultra procesados y acostumbrados a otro tipo de alimentos, poder conectar con eso. En la medida que la base esa está, por supuesto que podemos construir mucho mejor. Y podemos empezar a hablar de omegas. ¿Qué pasa a nivel nacional con la ingesta de omegas? ¿Dónde están los omegas? Fundamentalmente hablando, ¿no? Tenemos... Bueno, pero no, vamos por el sistema carnista. Vamos por el sistema carnista. ¿Dónde encontramos dentro del sistema carnista y qué pasa con Argentina, ¿no? Dentro de este sistema carnista hablamos mucho de omega, pero ¿qué pasa con Argentina y su ingreso de omegas? ¿Consumen peces? ¿Son grandes consumidores de peces Argentina? No, digo peces porque no me sale decir pescado, pero los consumen no, y encima si los consumen son pedorros los peces, pobre peces, pero la realidad es que no tienen esa calidad específica, con esa concentración específica de omega 3. Por lo general, si hacemos un dosaje, que no se hace, porque no es algo que esté considerado dentro de la salud pública, obviamente que va a dar un déficit interesante. ¿Dónde encontramos omegas? Dentro de lo que es la alimentación vegana vegetariana. Sí, chía, bien, lino, aceite de chía, aceite de lino en las nueces, en las microalgas que todavía a lo mejor no las tenemos tan presentes porque no están muy por acá. Y no es que me lo dicen mucho, no, pero me cuelgo de activar las semillas y qué sé yo. Primero, lo primero que se me viene a la cabeza cuando la gente me dice eso, digo, pero no tenés que llevar a trabajar a las semillas. O sea, no es que, ¿por qué tanto incordio, no? Que activan las semillas, no, lo que pasa es que estoy activando semillas, ¿viste? Las tengo que llevar a todos lados. No, las tenés que dejar en tu casa con agua, o sea, se quedan ahí, no pasa nada. ¿Sí? No, la activación en general no tiene grandes conflictos. El conflicto que tiene es recordar eso, nada más. Y en la medida que uno se va haciendo ese proceso va a estar todo bien. Y la activación de chía y de lino, que tiene su particularidad, no importa, si no les copa, se compra un aceite de chía, un aceite de lino, vehiculícenlo en la alimentación y van a tener un correcto ingreso de omegas. Más allá de eso, si hacemos muy bien las cosas, tenemos factores cardiovasculares con una correcta prevención, o sea, de todo nuestro sistema cardiovascular, más allá de los omegas. ¿Y qué pasa con la vitamina B12? ¿Qué onda la vitamina B12? ¿Por qué rompen tanto las pelotas con la vitamina B12? Fíjense cómo estratégicamente se ha utilizado, al nosotros hablarlos tanto, ¿qué pasa en la vereda del frente, por decirlo de una manera? Se empezó a hablar de vitamina B12. Y ahora de repente todo el mundo habla de vitamina B12 y se usa como muletilla para, pero te falta la B12 y a vos te falta coherencia, ¿viste? Claro, te falta la B12, ¿no? Es como, yo siempre digo que me la voy a tatuar en la nalga. Si no fuese tan grande, me la tatuaría en la nalga, así que acá tenés la B12. Claro, posta, o sea, la B12 es como, ya saben, claro, se ríe ya saben que el sistema de producción ha cambiado durante largo tiempo. Antes se conseguía esa vitamina B12 que la encontramos en la tierra. Por la duda, no vayan a comer tierra, no comen pasto, no coman esas cosas, porque se van a liar unos cuantos clostridium y un montón de otras cosas que no están tan buenas. Pero la aposta es que los sistemas de producción han cambiado mucho, la tierra ha cambiado mucho. Antes, por supuesto que esa vitamina B12 la consumían desde otro lugar, tomando agua de lugares que no había que tomar agua y se morían a los 30 años. Bueno, las cosas han cambiado y sabemos que por ahora, es la vitamina que necesitamos incluir por fuera de lo que es el evento alimentario. ¿Es un evento alimentario en sí? Sí, porque no es farmacológico. Es una vitamina que se agarra, se elabora en laboratorio, se la comprime, se la pone en un determinado lugar para que sea fácil, accesible, disponible, barata, económica, eficiente, y listo. Y la tomamos, punto. ¿Cuánto? Y depende de cómo te salieron los análisis. ¿Qué hay que hacer presión? ¿Cuál es el objetivo profesional que tenemos? Y esto es algo en lo cual estoy trabajando. Presionar para que esté dentro de una medida
pública, si se quiere, ¿sí? Que no sea tan difícil pedir vitamina B12. No solamente por el médico desinformado, sino todo. No me salen la cantidad de cosas que quiero decir. Pero el grado de desinformación, el grado de autoritarismo, todo ese grado que tenemos ahí, grado de asimetría, de manejo de información, no tenés la B12, no te hace falta, decir a tu nutricionista que vuelva a estudiar, no soy la secretaria de tu nutricionista. La lista es eterna que tengo para poder decirles con respecto a la imposibilidad que se tiene o que tienen generalmente ustedes como pacientes, como consultantes, a la hora de empezar a hacerse cargo de su propia salud. Las trabas que encuentran es muy importante, son muy interesantes de ser analizadas. Así que algo también tenemos que hacer algo al respecto. Bien, últimos mensajes, así ya vamos definiendo. ¿Se puede ser vegano o vegetariano entonces? Claro que sí, claro que se puede. Eso ya es una discusión hiperganada, la realidad, hiperganada esa discusión. De hecho, ya tenemos que seguir avanzando en la implementación de todo esto que ya está sucediendo, es algo concreto, específico, y estamos haciendo historia al respecto, y acá ya, obviamente, que los incluyo como responsables. Entonces, si los incluyo como responsables, ¿qué tienen que hacer? Ser veganos. Sí, por supuesto, pero tienen que hacer bien las cosas con su alimentación, claramente. No hay mejor activismo que una alimentación bien hecha. Sí, sin duda, demuestren que se puede. Hay mucha juventud y dentro del día de mañana, en 10 años, ustedes van a ser los que le den data a la Academia de Nutrición y Dietética para que la academia y para que todos los referentes de nutrición digan se puede ser vegano o vegetariano. Ahora, si siguen haciendo cualquiera, si siguen comiendo pelotudeces, claramente el día de mañana no se va a poder seguir. Entonces, tomemos la responsabilidad de hacer individualmente mejor las cosas y después mi consejito extra siempre es salgan del plato y milítenla también por otro lado. No puede pasar más, de hecho también laburo en eso, de que acá con mi abogada. No exista más personajes hablando al pedo en cualquier lado, diciendo cualquier cosa, ¿no? Porque claramente si yo diría, no sé, la manzana cura de cáncer y solamente lo remito a eso, soy ampliamente denunciable y me pueden claramente sacar toda mi matrícula y todo lo que puede, bueno, además de todo, guita, todo me pueden sacar. Y sí, porque estás dando un mensaje que va en contra quizás de lo que respecta a la evidencia científica y estás dando un mensaje erróneo y estás comunicando desde un lugar que te conviene a vos y no conviene a la población. Y eso necesariamente debe ser denunciado. Otra recomendación más en general, todas unas pequeñas recomendaciones finales, ¿no? No citen, acá me voy a poner todo el mundo en contra, pero no citen a los documentales, ¿sí? No citen a los documentales constantemente. Los documentales que tenemos en redes, en lo que es Netflix o donde sea, por supuesto que son lindos documentales, Game Changers, What the Head. Tenemos una linda cantidad, pero están al lado, qué sé yo, del Marginal, de La Casa de Papel. O sea, están al lado son documentales con dinero detrás. El criticismo tiene que estar, el criticismo como entidad tiene que estar, elabórenlo. Una mirada crítica y reflexiva tiene que ver con dos cosas fundamentales, el conocimiento adquirido y la trayectoria. Entonces son dos cosas que necesariamente está bueno, ¿viste?, meterle, porque obviamente que viene un personaje científico que a lo mejor sabe un poquito más y vos le citás What the hell, dice, What the hell, pero anda a cagar, claramente, y tiene un poquito de razón de decir eso, ¿no? Pero detrás de eso hay evidencia. Vayan a las fuentes, que encima están accesibles y disponibles y de fácil lectura, bueno, algunas sí y otras no, e investiguen un poquito más al respecto, que es interesante también. Y cuestionen siempre. Cuestionen necesariamente el acatamiento masivo, constante, que encima explota, excluye, provoca desigualdad, provoca diferencias, provoca inequidad, y que encima ese acatamiento también que nos rompe individualmente y rompe el planeta, por supuesto que esconde intereses particulares para que eso suceda. Así que nunca dejen de cuestionar. Gracias.